en el mes de mayo vamos estar hablando justamente de la maternidad, porque en México el 10 de mayo cada año pues celebramos a mamá, le reconocemos el trabajo que hace por amarnos y por cuidarnos, y también este es un espacio seguro donde hablamos justamente de la maternidad, y hoy vamos a hablar acerca de todo lo que el título de la parte oscura de la maternidad. Son todas esas cosas que pudieran ser tristes, que incluso a las madres nos causan quizá a lo mejor un tanto de miedo, incluso ansiedad, etcétera, como la maternidad a veces nos las han pintado tan rosa, que realmente tan rosa no lo es. Y que esto, incluso la maternidad, puede afectar la salud mental también de nosotras como seres humanos. Y de hecho, el que nosotras no estemos bien, estoy hablando de nosotras como madres, que no estemos bien saludables, sí impacta, por supuesto, a nuestra familia, impacta incluso cómo estamos educando a nuestros hijos, y nosotros porque somos como dadoras de amor en la familia. Los padres también lo son, pero en la cultura mexicana la crianza está muy dada a las mujeres. Ya hoy en día se está rescatando la paternidad, muchos padres se están involucrando en la crianza, que ya les tocará a los papás en mes de junio, porque también en junio, el segundo domingo en México, celebramos el Día del Papá, y también para junio ya estaremos platicando también de temas importantes de papá, pero mayo se lo vamos a dedicar a la mamá. Así que el día de hoy sí les voy a invitar a que aquí en los comentarios puedan escribirme cuál es el lado oscuro que tú consideras de la maternidad, de tu maternidad, porque el día de hoy va a ser un video que platicadito, porque yo también soy un ser humano, también soy una mamá como cualquier otra, y mis hijos son niños como cualquier otros, y en esta parte humana también de mí como psicóloga también me han sucedido muchas cosas que también me toca pues muy de vez en cuando también de repente encerrarme en el baño también a llorar, de repente cuando mis hijos cambian, por ejemplo, de etapa, me ha tocado también en algún momento sentirme muy triste. Como ser humano, esa parte también es importante rescatarla y sabernos que somos personas, porque los niños no saben que nosotras también sentimos, que también tenemos hambre, que también nos cansamos. Eso los niños no lo saben. Y no lo saben si nosotras como adultos, como personas, como seres humanos, no se las hacemos saber. Y de ahí viene mucho la empatía. La empatía que los niños puedan tener por sus hermanos, por otras personas y por nosotros como personas. Entonces me pareció muy importante empezar el tema de mayo hablando de la maternidad, de esta parte oscura que no siempre es rosa. Ahora, debo comentarles también que este video es un tema que no intenta juzgar a ninguna mamá, y no intenta tampoco hacer un juicio sobre la crianza que cada una tenemos, porque cada una hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos, y que conforme nosotras como personas vamos creciendo también como madres, vamos descubriéndonos también como seres humanos, y vamos haciendo muchas modificaciones en lo que nos es posible, y que muchas madres, quizá a lo mejor algunas tienen mucho apoyo, quizá otras madres estamos pues quizá a lo mejor solas porque no tenemos quizá a lo mejor alguna red de apoyo. Incluso algunas madres pues son autónomas, madres solteras que están incluso solas en alguna ciudad también, y que pueden tener incluso más de un hijo, y que la carga también de esta maternidad es diferente. Y sí digo carga porque la maternidad no siempre es rosa, y eso es algo importante que hay que visibilizar, que hacer visible, ¿ok? Así que yo les decía que el día de hoy sí las voy a invitar, y los voy a invitar también a los papás, si es que hay papás que nos están viendo el día de hoy, porque en videos yo veo que de repente dejan comentarios papás que también participan mucho, incluso algún adolescente que también en algún momento me tocó que veía también los videos, que puedan escribir de lo que ustedes conocen de la esposa, de la mamá, incluso de ustedes también como madres, que es la parte oscura que para ustedes está haciendo. Y este video, otra vez insisto, no se va a juzgar a nadie, no se va a criticar a nadie, sino hacer visible una maternidad real.
¿ok? Así que, pues nada, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo te platico que soy Mónica, soy psicóloga clínica y trabajo en la consulta privada con la herramienta de terapia de juego, donde con el juego, pues los niños y las niñas vienen acompañados justamente de mamá o de papá o a veces de algún abuelo, de un tío, incluso del padrino también, que son personas cuidadoras, que acompañan al niño a consulta y que durante este tiempo de consulta, pues los niños mejoran su comportamiento y que a veces llegan con una razón de consulta donde ellos a veces de la escuela los envían o a veces algo sucede también en casa y que en consulta por medio del juego, por supuesto que los niños aprenden a comunicarse con sus padres, incluso pueden vincularse mucho mejor. Incluso muchas madres y padres también en consulta se dan cuenta que hay algo que emocionalmente no están bien y después piden apoyo y entonces después son ellos los que están tomando consulta y pues ahí fantásticamente las cosas en casa evolucionan y mejoran, pues van viento en popa, muchísimo mejor. Así que hoy voy a empezar con una estadística que la verdad pues me pareció, los números son crueles, son crudos. Una de cada 5 mujeres puede presentar trastornos de estado de ánimo justamente por la maternidad. Una de cada 5 mujeres. Y digo una de cada 5 mujeres. Y la verdad es que me parece poco porque todas las mamás que yo conozco, con las que he compartido, generalmente tienen alguna situación compleja que les complica la maternidad y que a veces les impide llevar la maternidad como deseamos. Y la deseamos, y aquí es donde vamos a aterrizarnos, quizá como nos la han vendido. ¿Cómo nos la han vendido? Yo me he sentado a observar de repente los comerciales que nos vende la leche, que nos vende la mayonesa, que nos vende el chocolate abuelita, y si se fijan, todos estos comerciales nos venden familias armoniosas, incluso familias de mamás que están bien peinadas. De hecho, el día de hoy, aquí un paréntesis, yo estaba pensando que hoy me hubiera gustado haberme presentado tal como estoy en las mañanas cuando mis hijos se van a la escuela, que yo suelo levantarme, me lavo las manos, me lavo los dientes, me pongo una bata encima porque no me quito mi pijama. Mis hijos se van a las 6:30, mi hija a las 5 de la mañana y ella está activa haciendo sus cosas. Esa es una mamá real. Y de hecho me ha tocado a veces llevarlos en pijama también a la escuela y a veces yo regreso, a veces me meto a la cama a seguir durmiendo, otras veces tengo cosas que hacer, a veces me gana el tiempo y honestamente también algunas veces me suelo ir hasta en pijama. Claro, yo voy manejando, recojo a mis hijos y alguna vez me tocó bajarme en pijama y en pantuflas, tocar la escuela y meterme a la escuela por mi hijo porque ya habían cerrado la puerta también. Y no me da pena decirlo porque creo que esa es la parte real de muchas mamás, donde yo les decía que yo pensaba, dije, si hoy lo hago así en pijama como me despierto en las mañanas, pero también pensé que esta parte que ustedes ven aquí de peinarme y arreglarme es la parte humana que a mí me gusta. Yo disfruto del poderme maquillar, disfruto del poderme peinar, de cepillarme el cabello, de alisarlo, de ponerme, de escoger qué blusa me voy a poner. Es algo que disfruto y esa es la parte humana que es bien importante rescatarla, porque creo que cuando las mamás que se casan deciden después ser esposas y después cuando llegan los hijos deciden ser madres, pero se pierde esa parte humana que somos mujeres desde que nacimos y que somos mujeres en lo que hay que rescatarnos. Y creo que esta parte se nos va perdiendo porque nos convertimos en mamá y le damos más prioridad a los hijos, que es prioridad para nosotras como madres, peinarlos, vestirlos, alimentarlos, que ellos se duerman y nosotras nos dejamos al final. Por eso quizá a lo mejor andamos medias despeinadas, andamos medias descuidadas, de repente pues traemos ropa que no nos hemos comprado desde hace años, etcétera. Entonces dije, me voy a arreglar porque esto también soy yo, me gusta hacerlo también cuando voy al trabajo, me gusta de repente, no soy de las personas que se arregla cuando estoy en casa, más que cuando salgo a recoger a mis hijos, quizá me quito sí la pijama por cualquier incidente que pueda suceder, pero soy una mamá que me gusta estar en casa y me gusta andar en pijama. Y creo que esa parte también es donde yo te decía, hay que humanizar. Entonces,
esto de una de cada 5 mamás que tienen algún trastorno del estado de ánimo, para mí se me hace poco, porque yo comparto con otras mamás y todas las mamás, yo te decía, tienen situaciones que pueden hacer mucho más complicada la maternidad. Y de esta una de cada 5 mamás, que insisto, se me hace poco, encontré la estadística que el 70% de estas mamás suelen ocultar que tienen algo que les está preocupando en la maternidad, que se está complicando, lo ocultan y en esta misma cantidad también pueden incluso minimizarlo. ¿Qué es minimizar? Hacer como que no pasa nada. Y como madres seguimos resistiendo, como si fuéramos unas ligas que seguimos estirando y estirando. Y hay madres que incluso pueden reventar y que a lo mejor pueden ir incluso hasta el hospital, pero también hay madres que incluso pueden reventar y aún así rotas y reventadas siguen trabajando. Y me refiero trabajando en la maternidad como hay madres que pueden salir a trabajar y que todavía tenemos la responsabilidad de cuidar una casa, porque creo que son esas otras partes oscuras de la maternidad que, insisto, yo les decía en los comerciales, le he prestado atención y nos han vendido esta imagen de vernos bonitas, de tener esposos guapos, de tener niños bien portados, presentables, una cocina impecable, porque aparte todos estos comerciales los hacen generalmente en una sala o en un comedor o en la cocina y todo se ve ordenado y todo se ve bonito, todo se ve armonioso. Entonces es esta parte que nos han vendido. Ahora, yo no estoy diciendo vámonos al otro extremo y no hay que ordenar la cocina. No, pero es esta presión también donde hablemos. Claro, quienes tienen un hijo, quienes tienen 2, quienes tienen 3, en consulta han llegado mamás que tienen 4 y 5 hijos. Es una dinámica muy diferente porque yo les platico como mamá que con mi hija yo suelo ser muy ordenada. Y ordenada me refiero que me gusta tener todas las cosas en su lugar porque cuando las necesito quiero encontrarlas en ese lugar. Y entonces cuando nació mi hija, yo intentaba tener como mucho orden. De hecho, mi hija fue a Kinder Montessori por casi 3 años y ella pues también era muy ordenada. Y a mí me ayudaba mucho eso. Incluso yo recuerdo que tenía yo visitas cuando mi hija tenía como 2 años y llegaban y decían, híjole, es que no se nota que tuvieras niños porque tu casa está ordenada. Cuando llega mi hijo, que ahora pues tiene 8, mi hija tiene 13, ya no te alcanza tanto el tiempo para tener la casa tan ordenada. Y entonces una parte de mí como ser humano empezó a estirar esa liga donde yo decía, es que yo necesito que la casa esté ordenada, necesito que todo esté limpio, que todo esté ordenado más que limpio. Esa es mi realidad como ser humano. Pero hubo un momento donde dije, a ver, la paz mental, vamos por la paz mental. Por ejemplo, trastes sucios va a haber todo el tiempo. Aquí en casa tenemos un gato y quienes tienen mascotas sabrán que el pelo hay en todas partes. Unado a esto que a mí se me cae el cabello todo el tiempo. Mi hija que tiene el cabello largo y que le gusta cepillarse, entonces ya son multiplicado por 3 los cabellos. Y en casa cuando mis hijos comen galletas, etcétera, pues no me dejarán mentir que hay que barrer. Pues decía una mamá ayer en consulta, barro 4 o 5 veces. Ella tiene 4 niños, yo barro más o menos también 2 o 3 veces al día y tengo 2. ¿Qué quiere decir? Que hay que barrer todo el tiempo, hay que lavar los trastes todo el tiempo, quienes cocinan, quienes comen en casa, y la ropa, o sea, no imagino la ropa de las mamás que tienen 4 y 5 niños, o sea, lavan todos los días o qué pasa. Esta parte es lo que nos hace pesado, desde mi perspectiva, la maternidad para quienes nos gusta estar en casa y quienes queremos cuidar a nuestros niños. Entonces, para mí hubo una parte donde yo me di cuenta que hay que barrer todos los días, donde hay que lavar los trastes todos los días, donde hay que lavar ropa. Quizá a lo mejor yo tengo 2 niños y pues a lo mejor también me gusta que su uniforme esté limpio y a veces lavamos 1 o 2 veces a la semana porque lavamos los uniformes, hay que aprovechar la lavadora y la secadora. Y son estas cosas que para mí me volvían loca y me siguen volviendo loca, pero yo decidí que hay veces que no es necesario barrer porque yo necesito estar tranquila. Y que a lo mejor mi cabeza al principio daba muchas vueltas porque decía, ya barrí quizá una vez y me falta barrer otra vez. Y quizá a lo mejor yo necesito dejar la cocina limpia porque mañana cuando le prepare el desayuno a mis hijos o el lunch me gusta ver la cocina limpia. Y eso para mí era a veces que me alteraba un tanto el sueño y que no me dejaba ir a dormir. Pero yo empecé a trabajar esta parte donde yo decía,
Puedo también irme a dormir hoy temprano porque estoy muy agotada y mañana a lo mejor lo que hoy me vaya a dormir temprano, mañana me puedo levantar 10 minutos porque mi cuerpo va a acomodar ese tiempo de dormir y mañana puedo lavar los trastes rápido. Y empecé a hacerlo. ¿Qué quiere decir? Que los trastes dejaron de ser importantes para mí. No quiere decir que tengo torres, porque también intento no hacerlo. En algún momento también tenía torres de todo el día, también los trastes, pero trastes siempre va a haber. Los niños, yo sé que los niños crecen muy rápido y que no se trata tampoco que tú estés esclavizada con tus hijos, porque también creo que esta es una parte, quienes son padres primerizos, mamás primerizas a consulta, llegan mamás muy agotadas, muy estresadas y muy culpables porque creen que no pasan el tiempo suficiente con sus hijos, y más si son mamás que salen a trabajar. Más si vienen mamás que aparte sacan a sus niños de las guarderías o que contratan a alguien para que los cuide, porque a veces los niños hacen vínculo más con estas personas y mamás llegan cargadas de culpa. En vacaciones suelen preguntar: Mónica, ¿qué puedo hacer con niños? Mi hijo tiene 2, 3 años o tiene 5, quiero no darle el aparato, ¿qué puedo hacer para estar con ellos? Y son mamás que de verdad están haciendo manualidades, que en la cocina, que vamos al patio, que los llevo al parque, que hay que pintarnos las... O sea, mamás que tienen un itinerario, pero esta parte de la maternidad de alguna manera a ellas les llena porque pasé tiempo, pero no creas que las mamás que lo consiguen llegan 100% llenas de decir lo logré. No, porque también viene una carga de agotamiento, les estoy hablando, porque si lo meditan bien, el ser madres sí es criar y educar, pero también es esta parte agotadora donde estamos tratando de que nuestros hijos sobrevivan. Y digo sobrevivan porque no falta que brincan de un sillón a otro, se cayeron, se abrieron la frente y hay que salir corriendo al hospital. Que si te llaman de la escuela ya te preguntas: ¿y ahora qué sucedió? Y cosas que, o sea, cosas que te mantienen, que el corazón con una taquicardia latente todo el tiempo, y que los niños, a esto me refiero, mantenerlos vivos. Yo les he platicado muchas veces que yo estoy sola en la ciudad de Tijuana, toda mi familia vive en la Ciudad de México, y yo muchas veces en los 13 años que tengo como madre me he preguntado y agradezco a Dios que yo digo, es increíble cómo yo puedo hacer que mis hijos sobrevivan, y lo he hecho sola. Me han ayudado muchas otras madres me ayudan a cuidar a mis hijos, pero finalmente yo me organizo para que esto funcione también. Y sí, otras madres les agradezco que también me ayuden también, pero es esto, mantener a nuestros hijos vivos, y quienes están casadas intentan que el matrimonio también funcione. Y yo siempre se los he dicho en la consulta: como madres, por favor, no se abandonen. Por favor, ustedes como madres son la prioridad. Y sí, en la cultura mexicana como en la cultura latina, la crianza está dada a las madres, pero hay madres, insisto, que tienen que salir a trabajar, o hay madres que están solas. Y entonces es como dar la vida completa por los hijos y para los hijos. Y aquí, por favor, mamás, piensen que los hijos, las hijas, un día van a crecer y se van a ir. Tú sola te tienes a ti. ¿Qué te va a quedar si te das y te vacías toda para tus hijos? Y esto no es egoísmo, se llama amor propio. Y este amor propio se lo tenemos que dar, nos lo tenemos que dar a nosotras para que tus hijos y tus niñas lo aprendan. Yo me he sentido muy afortunada porque yo tengo una niña y tengo un niño. Y el otro día, platicando con mi hija de 13 años, mi hija reflexionaba a sus 13 años y decía: mamá, yo pienso que cuando mi hermano sea grande va a ser muy empático con las mujeres de su vida, porque está con nosotras y de repente yo les platico que mi hijo de 8 años de repente pues ya sabe que es un periodo a la edad de sus 8 años, de 8 añitos, y él entiende a su entender que las mujeres pues estamos en nuestro periodo, y de repente no estamos de muy buen humor, que su hermana está en la adolescencia, que de repente pues está algunas veces enojada, que de repente contesta mal, no la justifica, pero claro, es la adolescencia, claro, es que mi mamá. Entonces ahí es donde mi hija decía: mamá, estamos educando a mi hermano, pues que él va a ser muy empático con las mujeres de su vida, y yo lo acomodé en mi cabeza y dije: es cierto, y me siento muy afortunada por eso. Entonces, en esta parte es donde las madres nos descargamos mucho en nuestros hijos, incluso a veces con nuestros hijos nos damos tanto por todas las carencias que nosotras como seres humanos tuvimos en nuestra infancia. Por ejemplo, si tú como ser humano no tuviste un padre, o traes esta situación de la herida
del abandono del padre, el rechazo del padre, la humillación del padre, nosotros el chip se nos prende y decimos, esto no se va a volver a repetir con mis hijos, y entonces estás del otro extremo y estás trabajando mucho y dándole a tu hijo mucho acerca de tus carencias. Y esta parte también hay que trabajarla de manera interna. Es ahí donde los padres en consulta, cuando van a acompañar a sus niños a consulta, se les acomoda mucho de lo que los niños están aprendiendo y de lo que ellos aprenden como padres, donde aprenden a poner límites y a quererse el propio padre como ser humano, la propia mamá. Y es donde entiende que hay algo que no está bien y que le checa el decir, claro, yo también traigo esto porque también mi padre o porque también mi madre, y ahora yo como persona pues lo sigo repitiendo con mi hijo, y es donde las mamás dicen, Mónica, necesito por favor que me des el dato de alguien más porque quiero trabajar esto de manera individual. Y es algo bien bonito porque esta mamá se descubre ella como ser humano, trabaja ella como ser humano, y yo le llamo que es como si pulirse, como si de repente a veces, no sé, es como la plata que de repente cuando no la usas o la tienes guardada mucho tiempo, se empieza a hacer como negra, y cuando ya la pules, pues queda súper brillosa y dices, pero ¿por qué no la había usado? Mira qué preciosa está, queda como blanca y brillante. Así es como siento que las mamás, cuando nos descubrimos en esta parte como seres humanos, volvemos a brillar. Y la verdad es que nadie va a venir a rescatarnos. Y aunque venga y nos rescate, no es lo más saludable. No es lo más saludable. Lo que nosotras hagamos por nosotras mismas, nadie lo va a hacer de manera genuina como nosotras. Y esto también es un aprendizaje que les estamos dando a nuestras niñas y a nuestros niños, porque ellos lo van a aprender y ellos van a aprender a quererse. Lo que tú les estás enseñando es amor propio. Entonces, yo te decía que esto de los números, para empezar, 1 de cada 5 mujeres sufren de trastorno de estado de ánimo. Para mí es muy alarmante y yo insisto, me parece que es poco, porque todas las mujeres que yo conozco, que son madres, las mamás de la escuela, amigas, compañeras, vecinas, etcétera, traen esta carga emocional que para ellos su prioridad es su casa, su hijo, la familia. Y todas tienen aparte una situación que les complica mucho más el poder darse en esta parte materna, y que hace que todo esto sea mucho más complicado, mucho más cansado también, y que esté cargado de culpa, porque insisto, casi la gran mayoría de las madres, y me incluyo también, a veces creemos que no estamos dando el ancho, y eso nos hace sentirnos pequeñas, sentimos que otra vez que esta liga hay que estirarla todavía más porque pues resistimos. Así es como aparte nos han enseñado también esto del sufrimiento en la cultura latina también, que el sufrimiento está súper bien cuando eres madre, que lo vale todo, que el cansancio y todo está súper bien, y creo que esa es la parte oscura de la que no tenemos que minimizar, pero tenemos que darle el valor real que es, para que el sufrimiento, yo no estoy de acuerdo con el sufrimiento, o sea, no sé, por ejemplo, el día de mañana tengo cita con el dentista y sé que me van a arreglar algunas caries que tengo también, y ya me anticiparon que me van a poner alguna anestesia, por supuesto con jeringa, y yo les juro que las jeringas es mi pánico. Pero yo digo, bueno, no lo veo como un sufrimiento, lo veo ya, estoy preparándome mentalmente, ya traigo un squishy en mi bolsa porque mañana me lo voy a llevar. Y cuando ya estoy donde esto es parte del procedimiento, es solamente respira, permítete hacer esto porque te estás cuidando. Esto es el cuidado del que hablábamos, del amor propio. Y no lo veo como un sufrimiento. Pero esta parte donde de repente damos esta interpretación del sufrimiento es donde tenemos que cambiar el chip. Y incluso hay mamás que todavía les hablan a los hijos también, donde pues es que a veces tienes que ceder, y una cosa es ceder y otra cosa es sufrir. Y el sufrimiento no tiene que ser bonito, porque cuando hablamos de amor con los adolescentes, el amor no duele, el amor no tiene que ser sufrimiento, porque otra vez entonces viene esta parte oscura. Y creo que la maternidad se vale, que cuando tú quieres ser madre, quieres cuidar a tus hijos, no todo tiene que ser tan triste. Y otra vez, la vida te va a dar situaciones que hay que aprender a sortearlas, que hay que buscar soluciones para que la situación mejore. Pero no tienes que quedarte en ese modo de sufrimiento durante mucho tiempo si es que a ti te lo enseñaron. Entonces, y lo más triste todavía aún y alarmante es que el 70% de las mujeres lo seguimos ocultando. ¿Qué quiere decir? Pues que hacemos que no pasa nada, o sea, nos sentimos fuertes, nos hacemos ver fuertes porque no nos sentimos fuertes, o lo minimizamos, no pasa nada. Y esto me parece algo
algo alarmante. Y dentro de estos trastornos de estado de ánimo hablemos, por ejemplo, de la depresión, que la depresión, de hecho, de esto ya hemos hablado de un video antes también del... ahí se me fue el nombre en inglés, pero es justamente esta carga que tenemos en la maternidad donde hay un agotamiento físico también y de hecho hay muchas películas que se las voy a postear en la siguiente publicación para hablar sobre el tema de este agotamiento también, que incluso cuando nace tu bebé hay una depresión que no a todas las madres les da. Yo fui muy afortunada y no me dio ninguno de mis 2 partos, pero muchas madres sí. Y muchas de las madres viene esta depresión posparto porque, pues claro que la primera vez no entiendes muy bien lo que está sucediendo. Quienes nacen sus bebés por parto natural, sé que hay muchísimo cansancio físico también. Incluso sé que hay mamás que les dolió tanto el parto que no quieren ver a sus bebés después de unos 2-3 días y ya después que se les baja un poco el dolor, que ya están mucho más calmadas, entonces toman a sus bebés. Este cansancio y este agotamiento también nos lleva a una depresión porque incluso hay mamás que están en situaciones económicas muy complicadas o que están atravesando un divorcio o una separación y están dando vida. Y esto es algo que yo no lo imagino porque no lo he vivido, pero las madres que me lo han platicado es muy devastador. Porque por una parte das vida y tienes que estar entera, porque es no como nos lo han vendido, porque aparte pues queríamos ser madres, esa es otra presión social. Con todas estas cosas complicadas que se están dando y entonces es donde ellas dicen caigo en un hoyo donde cuando yo no sé qué hacer con un bebé, con todas las otras cosas que están pasando en casa, por ejemplo, que quizá a lo mejor hay una infidelidad, el divorcio, un cambio de casa económico, porque pues yo sé que cuando regresa al trabajo, porque hay muchos trabajos que lo hacen, que les dan la incapacidad por maternidad, pero como ya se convirtieron en madres, creen que como mujeres pues no vamos a rendir o no vamos a ser tan constantes y entonces ¿qué hacen? Solamente están esperando que se termine la maternidad y entonces te despiden. Y muchas madres saben que cuando regresen al trabajo pues ya no lo van a tener. Y esto se hace mucho más complicado. Por eso es que si hablamos de depresión posparto, la depresión debería de durar muy poquito tiempo, algunas semanas. Hay quienes dicen alrededor de 1 o 2 meses y después las cosas mejoran y tú ya te vas acomodando a tu propio ritmo también y vas trabajando y te vas acomodando en la rutina de todos los días. Pero si sientes que esto se queda por más tiempo dadas las circunstancias externas, entonces es donde debemos de pedir apoyo. Y justo de los trastornos del estado de ánimo yo te decía que es la depresión y en esta parte tenemos que tener mucho cuidado si es que a lo mejor tú no te has dado cuenta que sigues en un bajón emocional del que no te has podido levantar desde que tu hijo nació. La otra también es que junto con la depresión viene la ansiedad. Y la ansiedad es sobrepensar justamente todas estas cosas en las que son situaciones complicadas. No estoy hablando de mi hijo, sino todas las otras cosas, las colegiaturas, el trabajo, la distancia, la casa, la renta, o sea, muchas cosas en la cabeza que hacen que yo siga estirando y esto genera ansiedad. Entonces ya hablamos de depresión, ansiedad, como también son del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo también, que eso es una manera ya muy extrema de querer controlar la situación. La otra también son los trastornos de pánico también, que es esta preocupación, esta ansiedad también, que nos lleva también a perder la respiración. Incluso hay quienes van al hospital porque lo confunden también con ataques ataque cardíaco también, donde ya o sea, la ansiedad ya sobrepasó el punto de control donde yo podía, pero ya se salió. Y la otra también, este agotamiento donde yo te decía que es el cansancio físico, que hay mamás que incluso me han dicho, híjole, Mónica, a veces yo, por ejemplo, porque esta es una alerta también, no tengo ganas de salir de la cama. Y no saben cómo esto del no salir de la cama lo hemos minimizado, pero es importantísimo que si tú sientes que te cuesta salir de la cama, pero esto es muy constante, busques ayuda de manera urgente. Incluso hay mamás que decían, me duele el cuerpo para salir de la cama. Gente que no entiende muy bien la depresión, que por supuesto están en contra de la terapia, porque hay quienes adultos dicen, yo no sé los psicólogos, o sea, como para qué vas y le pagas al psicólogo, yo sé qué problemas tengo y pues los soluciono.
pues súper bien por ti, pero hay otras personas que no tenemos pues esa parte y que de repente las situaciones pues nos dan para abajo muy fuerte y entonces necesitamos ayuda. Los psicólogos pues no damos recetas, no damos consejos ni tampoco les decimos qué hacer. O sea, cada persona tiene un estilo de vida, tiene una educación, tiene valores, etcétera, y nosotros como psicólogos les acompañamos. Entonces, es importante también porque personas como estas, yo te decía que de repente no creen mucho en esto de las terapias, cuando hablamos de depresión no lo acomodan en su cabeza, no lo entienden. Entonces, cuando una persona decía, me cuesta mucho trabajo salir de la cama, la persona que no lo entiende es, o sea, ¿cómo? O sea, métete a bañar ya rápido, agilízate, muévete, pon música y acomódate a la vida. Y la verdad es que tener depresión es un dolor, quienes me lo han platicado, dolor en el cuerpo, dolor muscular porque no pueden salir, pero el estado de ánimo por supuesto está completamente apagado, o sea, no hay ánimos ni siquiera para comer, bañarse es como una meta, o sea, un objetivo, wow, logrado, salir de la cama, bañarse, comer cosas bien mínimas. Ahora imagínense, y no estoy hablando de la depresión funcional, porque esa es otra historia también. Entonces, a consulta han llegado mamás donde de repente hay el comportamiento de un niño. Cuando yo te decía que cuando ya entran a consulta y se dan cuenta, otra vez, mamá, esta es tu tarea para que en casa mejore, porque yo siempre les digo en consulta, ustedes vienen conmigo una sesión de 50 minutos una vez a la semana, pero realmente el trabajo duro lo hacen ustedes en casa. Por eso es que conmigo, de manera muy particular, los padres entran a jugar con sus niños, porque los padres también aprenden y es ahí donde se dan cuenta que cómo voy a funcionar o cómo me estás pidiendo o cómo no puedo lograrlo, y es cuando miran para adentro y se dan cuenta de las fallas que hay y es donde piden ayuda porque se están dando cuenta que hay algo que no está funcionando. Entonces, dentro de todo esto yo te decía cuáles podrían ser algunas situaciones del por qué podemos, esta parte oscura de la maternidad. Yo recuerdo, por ejemplo, yo les platico de manera particular que cuando mi hija nació, para mí el parto eran de las cosas que más miedo me daban cuando llegó mi segundo hijo, porque ya lo había vivido en la primera vez. A mí me hicieron cesárea en los dos. Y todo en los 9 meses para mí fue muy estresante saber que iba a llegar el momento del parto y que iba a pasar por la cesárea otra vez. Pero para mí lo más estresante fue la primera vez yo como madre primeriza con mi bebé. Mi mamá no pudo llegar a tiempo porque mi parto se adelantó. Y yo aquí cuando mi hija nació, por ejemplo, el 1 de diciembre y mi familia llegó el 9 de diciembre. Entonces durante esos 9 días yo estuve sola, mi esposo y yo salimos juntos del hospital solos, con bebé en brazos. Y yo recuerdo mucho que antes de llegar a casa pasamos a una farmacia a comprar la leche, la fórmula. Y yo miré a mi bebé y yo decía, ¿qué voy a hacer en mi casa con un bebé? O sea, ¿cómo se cuida? Y cosas bien básicas que quizá pensarán, qué tonto, ¿y cómo le cambio el pañal? O sea, pues quizá a lo mejor, insisto, lo más tonto, pero como madre primeriza es cómo sé que va a tener hambre, cómo sé que va a tener frío, o sea, cómo sé que va a estar bien. Creo que son de los miedos que todas las madres pasamos, el saber que estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque insisto otra vez, estamos haciendo que nuestros hijos sobrevivan y creo que esa parte no la hemos dimensionado. Entonces, para mí de los miedos estos era de llegar a casa y qué haces con un bebé. Y yo recuerdo mucho que mi vecina de al lado, ella vino a visitarme y como me hicieron cesárea, mi bebé estaba llorando y yo tardaba mucho en levantarme del sillón para poder caminar y llegaba mi bebé y yo recuerdo que ella me dijo, tú siéntate, yo voy a ver qué necesita tu bebé. Y ella le cambió el pañal y incluso mi esposo fue el que bañó a mi bebé por este miedo. Entonces, esta es la parte donde otra vez, ¿qué es la parte oscura? Todo eso que me impide que yo ejerza mi maternidad como yo deseo vivirla. Insisto otra vez, puede haber muchos puntos que afuera me indican que así es como debe de ser. ¿Qué quiere decir? Pues que los niños deben ir a la escuela, que los niños hay que estar acompañados. Yo siempre les he dicho aquí, hay que acompañar a los niños a hacer sus tareas porque eso puede ser tiempo de calidad, pero yo sé que hay muchas madres que no tienen tiempo. También sé que hay muchas madres que tienen la paciencia muy corta. Yo sé que hay muchas madres que incluso a lo mejor no tienen los estudios y que a lo mejor también buscan en YouTube, porque incluso yo lo he hecho también,
para buscar algún tema y para poderle ayudar a nuestros hijos. Hay padres que incluso también pues buscan apoyo de maestros porque pues ellos no pueden hacerlo. Entonces esto a veces nos complica, y creo que también esta parte donde a veces reconocer que yo no puedo, reconocer mis áreas de oportunidad, eso es también bien esencial, esta parte humana de decir no puedo, no lo sé, no lo conozco. Y en consulta lo hemos trabajado mucho, porque creo que también las madres queremos hacernos fuertes, yo te decía, invencibles, madres que aquí que protegen, o sea, no, mamá, o sea, eres un ser humano también, y detrás de toda esa armadura que tienes, ¿qué hay? Y de verdad que muchas madres en consulta, es bien bonito cuando yo te decía, acompañan a sus niños y se descubren y buscan ayuda. Entonces, creo que de estos desafíos de la maternidad, esta parte oscura, insisto, es llegar a casa con un bebé y qué hacer con él. Otra también es que en consulta es una gran razón de consulta el que los padres lleguen, tanto mamá como papá, el que los niños hacen transición de una etapa a otra y los padres no tienen idea de lo que está sucediendo con el desarrollo de los niños. Y no es que sean ignorantes, es que pues las mamás a veces dicen, Mónica, la semana pasada le compré un moño acá grande, precioso, que ella misma escogió, y hoy resulta que lo odia, que no lo quiere, lo detesta y no le gusta. O sea, no entiendo qué está pasando. Cuando pregunto la edad, mamá, es que tu hija es una puberta ya. ¿Cómo? O sea, ¿de qué me hablas? O tu hija ya está entrando en la adolescencia. ¿Pero cómo, Mónica? Si todavía le gusta, no sé, aventarse a las piñatas y pegarle. Ok, mamá, siéntate y te voy a explicar. Y esto es algo también que nos complica la existencia como seres humanos también, y que nos impide otra vez ser madres, cuando los niños hacen una transición de una etapa a otra. La parte oscura también, otro desafío es que, insisto, las madres que tenemos que salir a trabajar. Esta parte donde es que no quiero que nada le pase, es que quiero que esté bien cuidado, es que qué tal que estará comiendo, qué tal que lo están maltratando, o también yo que trabajo demasiadas horas, o tengo que trabajar demasiadas horas para cubrir los gastos y las cosas que se tienen que dar en casa, o llego a casa, estoy con mis hijos y aún así siento que no estoy haciendo suficiente también por ellos. Las madres que tienen más de un hijo no me dejarán mentir, que muchas sienten culpa incluso por darle más tiempo a uno. Y eso lo veo en muchas madres que tienen más de un hijo. Madres que de repente tienen 3, 4, 5 hijos también, cuando a veces tienen un niño pequeño, un bebé o un niño de 1 año, 3 años, etc. Es mamá, tú hazlo notable, míralo, que un bebé es más demandante, tiene más necesidad contigo, y es muy natural que tenga más apego contigo y que te busque porque, claro, eres la cuidadora. Y la mamá viene esta culpa porque pues él es más pequeño, incluso le dice al otro niño, prepárate el sándwich mientras yo atiendo a tu hermano. Y después, cuando ya en consulta nos sentamos, es donde viene la mamá y entonces acomoda todo y siente una enorme culpa por no haberle preparado el sándwich al otro. O siente una enorme culpa por dormir más con uno y con el otro no. Entonces creo que esta parte también es esta parte oscura, la culpa, la enorme culpa que tengo por salir a trabajar, la enorme culpa que tengo por mantener una casa limpia y por no estar tanto tiempo con mis hijos, la enorme culpa cuando perdí la paciencia y entonces le grité cuando estábamos haciendo la tarea. Otra también es que estas madres que son mamás solteras, mamás autónomas, que no tienen una red de apoyo o que no tienen un compañero u otra persona que les acompañe y que tienen que hacerlo todas solas. O sea, de verdad yo no lo imagino, que tienen que salir a trabajar, solventar sus gastos solas, administrar su tiempo, su dinero, incluso su vida. Insisto, esta parte donde se dan para que los hijos sobrevivan y que los niños los hacen una prioridad. Otra también es la carga, insisto, cuando tú te quedas en casa y digo, no sales a trabajar, pero estás trabajando en casa. Y creo que eso también hay que seguir trabajando en hacerlo visible, que el trabajo en casa es trabajo. Y ya se han hecho estudios e investigaciones de todo el dinero que se están ahorrando al no contratar a alguien que cocine, a alguien que limpie, incluso las mamás que hacen también de psicólogas, las mamás que hacen también que hacen el catecismo también en casa, de mamás que dan clases de regularización, o sea, de todo lo que nos estamos ahorrando y de toda esta parte o sea, de cómo eres multitask como mujer, o sea, de todo lo que te transformas y que incluso de lo que eres capaz de llegar a ser para que tu hijo esté bien. Y esa historia no me dejarán mentir, que seguramente muchas ya la hemos escuchado, de la mamá que su hijo estaba en peligro y que fue tan fuerte porque la adrenalina, pues era la emoción de la impresión de su hijo que estaba en peligro, que pudo mover un carro. Entonces,
O sea, es esto, donde viene esta fortaleza, pero al mismo tiempo esta parte como seres humanos donde nos sentimos pequeñas y otra vez este resorte que se estira y que se estira y aún así sentimos que no damos, ¿ok? Ahora, algunos síntomas que tú puedes sentir para que por favor busques ayuda. Yo te decía el 70% que oculta. O sea, yo sé que me siento mal, pero voy a hacer que todo está bien o no importa, lo estoy minimizando, es algo muy chiquito, ya al rato me sentiré mejor, me meto a bañar y pues algo como nueva o ya me iré a dormir temprano y entonces ya todo funciona mejor, ¿ok? Hacer chiquito todo esto que está sucediendo y que no le estoy dando importancia. Son mamás que se suelen aislar. ¿Qué quiere decir? Revisa en tu grupo social qué tanta vida social tienes. Me refiero que salgas con amigas a tomar el cafecito y no me refiero una parte sí al esposo, que a veces también esta parte de pareja también se apaga. Y de hecho cuando de repente empieza a haber crisis en el matrimonio, porque en consulta también a veces los papás me los llevo también a ver qué es lo que está pasando, cuando a veces vienen los papás porque a lo mejor no, pues es que en la escuela mi hijo está pegando. Y de repente ya hablamos del niño y yo después para ya finalizar yo les pregunto, papás, ¿y ustedes pues cómo están? O sea, en su matrimonio, ¿cómo están? Y los papás de repente voltean a mirarse y a veces me preguntan, Mónica, ¿y eso qué tiene que ver con la razón de consulta del niño? Bueno, es que si ustedes están atravesando por una crisis, ustedes tienen cierto comportamiento que probablemente puede ser también el detonante del niño. Y entonces los papás ya se echan un clavado y se dan cuenta como, claro, o sea, hace mucho que como pareja no estamos funcionando y que incluso también a veces se dan cuenta los padres que son como roommates, o sea, viven juntos como que están compartiendo la casa, pero dejaron de ser pareja. Y esa también, esa parte, insisto, esa es la parte humana que para que tú puedas darte con tus hijos, necesitas primero para ti como ser humano. Yo me atrevo a decirles, y se los digo a todas las mamás en la consulta, para que tu hijo esté bien, tú necesitas darte prioridad. O sea, tú eres la parte funcional de todo esto, tú. ¿Qué quiere decir? Que te tienes que priorizar. Porque cuando tú te priorizas y estás bien, funcionas como esposa en este rol que tienes como esposa. Disfrutas de tu matrimonio y disfrutas de tu esposo, pero también disfrutas de tu maternidad, pero porque le das cada de estos roles, tú te transformas, pero tú necesitas estar bien como ser humano para funcionar en esos roles. Incluso si tú sales a trabajar y eres abogada, vas a estar feliz con lo que eres, con tu trabajo también. Y también vas a estar feliz en tu rol de ser hija o tu rol de ser hermana. Y eso está bien, pero necesitas darte esta prioridad. Entonces, en esta parte social donde yo te decía, revísate. ¿Cuántas amigas tienes? Y de esas amigas, ¿cuánto las frecuentas? Ya sea ir a tomar un cafecito, que vengan a tu casa o poder salir o de repente a lo mejor hacer estos reuniones, estos dates donde las mamás se juntan o van al parque, las mamás platican justamente de la maternidad y los niños mientras brincan en el parque. Estas reuniones, por ejemplo, estos es tejer las redes de apoyo. Revisa qué tanto te estás aislando o qué tanto estás salvando esa parte social, que funcionamos como seres humanos, porque por eso en la pandemia se desató mucho esto de no solamente lo del COVID, sino también como seres humanos, porque somos seres sociales y la pandemia vino a rematar esa parte y muchas personas entraron en ansiedad. Y créanme que en consulta llegaron casos donde hubo personas que no soportaron el confinamiento y se quitaron la vida porque no aguantaron el confinamiento. Entonces, esta parte social es muy importante y revísala qué tanto te has aislado, y estoy hablando en los últimos años, ¿ok? Ya no estoy hablando en los últimos meses, que prefieres, insisto, estar más cómoda en tu casa. Yo se los dije al principio, yo me encanta estar en mi casa, me encanta estar en pijamada, me encanta, no sé, ordenar de repente mi cocina, eso me trae paz, etcétera, sí, pero también me encanta salir a tomar cafecito con las amigas. Tengo un amigo que vive en Estados Unidos y de repente nos escribimos y procuro cruzar yo y verlo, y cuando él procura viene. O sea, es esta parte donde hacemos el esfuerzo porque estoy yo siendo Mónica, el ser humano. Cuando yo voy y visito a mis amigas, yo no soy la mamá, no soy la psicóloga, no soy la esposa, soy Mónica, el ser humano, y esa es la parte que me nutre. Así que se los voy a dejar de tarea. La otra también es que, ¿qué tanto
te has sentido cansada también en las últimas, ya no años, en las últimas semanas, porque puede ser que a lo mejor hace algunos años funcionabas muy bien y sentías que rendías y a lo mejor lo has minimizado porque piensas, pues a lo mejor es la edad, a lo mejor ya pues ahora tengo 2 hijos, a lo mejor ahora pues mi casa está más retirada del trabajo, a lo mejor ahora me dieron más trabajo, más responsabilidad, lo que sea, pero que tú digas, bueno, sí es cierto, me he sentido cansada muchas veces en una semana. Me he sentido que me duele el cuerpo para salir de la cama. Esto que yo les decía que yo lo suelo escuchar mucho de las mamás. Me cuesta mucho trabajo salir de las mañanas. Eso es una bandera roja, por favor atiéndela también. Incluso en consulta me ha tocado también más de una mamá que cuando empezamos a hablar de que tengo un bebé, que cocinar, que hacer las tareas, que a veces mi paciencia está corta, etcétera, y de repente en las mañanas no me puedo levantar, ¿ok? A veces en las noches me despierto y estoy sobrepensando. Y entonces, con mucho tacto, yo les digo a las mamás, date una vuelta a psiquiatría para descartar que haya depresión o ansiedad. Si la hubiera, el psiquiatra te va a decir qué hacer. Tú me escribes y yo te doy el contacto de un psicólogo que trabaja ansiedad y o depresión para que tú lo puedas trabajar en equipo y puedas ser funcional y esté saludable para ti, para que esté saludable para tus niños. Y muchas madres me han hecho caso. Incluso hay madres que me han dicho, Mónica, voy a priorizarme como me lo has dicho y entonces voy a pausar las sesiones también con los niños para yo poder atenderme primero y ya te estaré visitando después. Y eso está maravilloso. ¿Okay? Entonces ya revisamos qué tanto te estás aislando, qué tanto tienes este cansancio, que no solamente es físico, también es mental, porque sobrepensar también es mucho cansancio, ¿ok? Y con agotamiento también emocional me refiero que a veces tú piensas que si estás atravesando a lo mejor por una crisis, no sé, matrimonial, donde a lo mejor esto ya lo llevas años y es sobrepensar en esta situación y si a eso le sumas el dolor que esto me está causando. En consulta también cuando de repente llegan familias que de repente hay una situación, por ejemplo, de infidelidad, es muy desgastante para uno de los miembros. Y el querer divorciarse o el no querer divorciarse también es agotamiento también emocional. Y esto también, por favor, no lo minimices, porque a veces le damos más importancia al cansancio físico. Y claro, otra vez, cuando te duele una muela vas al dentista, te duele una rodilla y vas al doctor. Y de hecho hay muchas personas que no van al médico a la primera, sino que otra vez lo minimizas, piensas, dormí chueco, ay, me lastimé, fue aquella vez y lo dejas pasar hasta que notas que ya llevas mucho tiempo y entonces te acercas con un médico. Entonces, por favor, esto de la salud mental, yo me atrevo a decir que sabemos que muchos de los síntomas cuando estamos hablando de depresión, tristeza, etcétera, se acomodan en alguna parte del cuerpo. Y a veces puedes ir incluso con el médico y el médico te va a decir, señora, pues usted no tiene nada. ¿Ok? Y entonces, de hecho, he tenido la fortuna que a veces los pediatras mandan a los niños a consulta porque se dan cuenta que esos síntomas no son físicos, son emocionales. Por eso es que cuando las madres llegan conmigo y de repente hay como que un tin de posible depresión porque hay banderas, entonces con mucho tacto, insisto, les platico a las mamás y les doy para que vayan, por favor, a hacer la visita a psiquiatría. Yo te diría, no lo dejes pasar, ¿ok? Aislamiento, agotamiento. Y la otra también es esta culpa que mencionamos, esta culpa de no pasar tanto tiempo con mi hijo, esta culpa de que mis hijos pues a veces comen bien, a veces comen no tan bien, a veces me alcanza el tiempo, a veces no, a veces podría tenerles mejores condiciones, o sea, culpa para todo de no dar el ancho. Y la otra también es que a veces es esta parte de no creerte suficiente como ser humano. No me siento suficiente madre, no me siento suficiente esposa, no me siento suficiente en mi trabajo, no siento que la casa esté suficientemente limpia o siento que hoy no me esmeré tampoco para cocinar. Y de hecho hay un video bien bonito de una mamá que seguramente lo has visto porque se hizo muy viral y yo se los posté aquí en la página, de una mamá que trae lentes para que te acuerdes del video, donde ella está comiendo y se está grabando justamente y tiene una niña, la carita de la niña no la pasan, pero yo le calculo unos 3 o 4 añitos por el tono de su voz. Y la mamá dice, pues hoy comimos pizza, así como, otra vez, no me vayan a juzgar. Y entonces la niña le dice, ¿de qué hablas? La pizza está muy rica, te amo, mamá. Algo así le da el mensaje. Y el mensaje es justamente que a veces, porque yo lo he hecho, que a veces es,
Es viernes, vamos por unas hamburguesas. A mis hijos les encantan las hamburguesas y yo he pensado que una hamburguesa puede ser una parte saludable porque tiene lechuga, tiene tomate, etcétera, y pues a veces ya yo no pido papitas o no pedimos soda también porque tomamos agua natural. Intento, ¿ok? Pero a veces son pizzas, a veces son hamburguesas porque ya es fin de semana y yo ya estoy cansada, salgo a trabajar los viernes. De hecho yo soy chofer también, paso por un niño, paso por el otro y luego mi hijo tiene clases de piano y mi hija la llevo a ballet y los viernes vamos llegando a casa tipo 9 de la noche y al siguiente día córrele porque el sábado yo voy a trabajar en la mañana y mi hija ya a las 8:30 está en clase de ballet. Entonces es donde esta parte hay culpa. Hay culpa porque pues hay otras mamás que están criticando, hay otras mamás que, hijo, le estamos haciendo, juzgando, hay otras mamás que, ¿ok? Entonces, esta parte es también donde vamos empezando a trabajar el que es bueno para mí, de acuerdo a mis valores, ¿ok? Yo no estoy diciendo que no me hagas caso, porque al final de esto te lo platico como psicóloga, lo que yo veo en la consulta, pero también soy mamá y también soy ser humano también. Entonces, lo que yo veo en la consulta, lo que yo veo en las mamás y que quizá estás minimizando esto que yo te decía de todo lo que estás haciendo, porque creo que también eso es parte del sufrimiento que aprendemos como parte de la cultura latina, el no reconocernos. Y en consulta no saben cuánto yo trabajo con los padres, hay que reconocerle a los niños las cosas que hacen, por mucho o poco que lo estén intentando, porque no se va a lograr a la primera, porque esto se requiere de práctica y los padres lo aprenden. Entonces el manejo de la frustración es que no pudimos hacer las cosas y nosotros nos sentimos muy culpables y hasta malas personas porque no soy bueno para hacer. Entonces, y de ahí viene la enorme culpa de no dar el ancho, de no ser suficiente también. Entonces, estos 4 puntos son muy importantes para que tú busques alguna, que tú revises, o sea, qué hay en mí que hay que trabajar, insisto, como ser humano, para que después, cuando ya te empieces a trabajar y a cuidar como ser humano, entonces ahora sí, ya puedes empezar a trabajar como mamá. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer en esta parte oscura de la maternidad? Pues yo te diría que si ya detectaste que hay algo que hay que trabajar, por favor vayas y busques apoyo. Yo te decía, quieres acercarte, si tú sientes que, yo te diría que vayas quizá a lo mejor a terapia, ¿ok? Que hagas una cita con psicología. Los psicólogos, cuando hay psicólogos que son expertos en depresión, a mí me gusta mucho referirlos a psiquiatría porque cuando vas con el psiquiatra, él te hace un diagnóstico y él se da cuenta si es depresión porque hay algo en tu cerebro que no está funcionando bien, hay algo que es orgánico, físico del cuerpo, ¿ok? Porque la depresión puede ser algo físico, una descompensación del cerebro, etcétera. Pero también puede ser que haya depresión por algún evento afuera. Por ejemplo, hablemos quizá a lo mejor de la muerte de un ser querido. Te dio un bajón y ese no es un bajón, eso es como tal el sentirte deprimido, pero no lograste otra vez acomodarte a la rutina y sentirte bien y probablemente te quedaste ahí atorado en esa emoción. En psiquiatría también te pueden ayudar, pero en ambos casos los psiquiatras deben de referir a psicología y vamos a trabajar juntos en equipo. Entonces, tú puedes ir a terapia, por eso es que a mí me gusta mucho mandarlos a psiquiatría con un médico experto, si es que hay que medicar y si no, también él te lo dirá. Si es que no hubiera medicamento, no hubiera depresión, te va a referir otra vez a psicología. Si no, si tú sientes que tienes, yo te decía agotamiento, culpa, sentimiento de inferioridad, a mucho agotamiento, si tú sientes que tienes algún trastorno de los que ya platicamos también y que incluso lo estás minimizando porque piensas que no es nada, que te duele el cuerpo para salir, que a veces no te quieres bañar, y que esto ya se quedó por más de 2 semanas, tienes que ir a buscar apoyo, ¿ok? Psicología y con psiquiatría también. Y otro también es que incluso podrías también quizá a lo mejor darte una vuelta a buscar a un médico también para hacer una cita de estos que te sacan sangre, que son anuales y que entonces revisan tu cuerpo, cómo está tu colesterol, etcétera, porque al final de cuentas todo esto es cuidado del cuerpo, el quererte a ti, el priorizarte. Insisto otra vez, a consulta llegan muchas familias y yo las felicito a todas porque se preocupan por sus niños, pero es cuando les preocupo, ¿y tú cómo estás? Entonces es ahí donde de repente frenan, porque ya pues van en el tren donde pues mi hijo es mi prioridad, sí, pero tú eres tu prioridad. Porque yo aquí puedo acompañarte con tu hijo, pero si tú traes mucho rezago emocional atorado, pues ¿quién le ayuda en casa?
Yo aquí les ayudo a los dos y les acompaño, pero tú estás en casa, ¿quién te ayuda a ti? Y entonces donde yo te decía que las mamás se sacuden, frenan y pues piensan y lo meditan y entonces se dan esta prioridad. Entonces ahí es donde, así tal cual, haz tu visita con el psicólogo para revisar cómo estás, haz la visita también a psiquiatría si es que tuvieras síntomas quizá a lo mejor de alguna depresión, o el psicólogo te va a enviar también a psiquiatría, o quizá, insisto, otra vez el cuerpo. ¿Cómo está tu cuerpo también? A lo mejor, digo yo aquí diciendo que no te puedes levantar, pero a lo mejor sí hay alguna situación física también que no necesariamente es emocional o que hay que atenderlo con psicología. ¿Me explico? Otra vez, esto es parte del cuidado del cuerpo. Y otra también es que ve buscando tu red de apoyo. Vamos reconociendo que no siempre se tiene la fortuna de tener la red de apoyo. Una red de apoyo es las amigas, lo que ya platicábamos, esta parte social. Las amigas, si tu mamá te ayuda, si tus hermanas te ayudan, si tus cuñadas te ayudan, si tienes una buena relación con la suegra también y ella te ayuda. Y con ayudar me refiero sí quedarse con los niños para que tú duermas un poquito más. Sí se vale que a las mamás de la escuela de tus hijos de repente les pidas Ride para que recojan a los niños y a lo mejor hasta que se los lleve un rato en su casa mientras tú duermes otro poquito más, ¿ok? Y con este dormir me refiero que no te quedes más tiempo arreglando la cocina o lavando los trastes, sino que te vayas a dormir. Busca un hobby que te haga feliz, o sea, esas emociones transfórmalas en baile, si te gusta tejer, si te gusta pintar, si te gusta cocinar, si te gusta decorar, si te gusta lo que a ti te guste, busca algo donde canalizar esa energía, ¿ok? Pero también yo te decía esta red de apoyo, busca. Y yo siempre les he dicho, o sea, ¿dónde buscar? Las mamás de la escuela, hay muchas mamás que quieren ser amigas, créanme. Y esto de la edad muchas veces no importa. Hay mamás, yo tengo la fortuna que mis hijos a donde voy, conozco mamás que de repente pues parecemos como que hacemos match, como que tenemos los mismos valores y estamos como que en la misma onda. Y afortunadamente nuestros niños se llevan bien. Entonces de repente ahí hacemos ya las reuniones, llevamos a los niños a jugar y luego de repente pues convivimos en una casa y luego de repente a otra y luego ya en los cumpleaños, etcétera. Y vamos tejiendo esa red de apoyo donde las conocemos y nos ayudamos con los niños. Entonces, a mí, de repente que recojan a mi hijo una vez de la escuela, una vez a la semana, híjole, yo doy saltos de felicidad porque ya ahora me administro y ¿qué hago yo con ese tiempo? Esa parte, por favor, busca red de apoyo. Y si no tienes la fortuna, insisto otra vez, porque a lo mejor estás sola, vives en una ciudad donde no está tu familia, a lo mejor no hay una buena relación con mamá, tus hermanas, etcétera. Insisto, las mamás de la escuela de los niños siempre te sacan de un apuro, ¿ok? Y no me refiero a esta parte quizá a lo mejor tan superficial, sino, quién sabe, a lo mejor puedes encontrar una relación profunda también con alguna de ellas, porque los amigos pues te los encuentras en muchas partes y mi papá decía muy sabiamente, los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Pues con que tengas una amiga, con eso, insisto, es wow, un mundo entero donde tú puedes ser esta parte humana. Y ya para finalizar, esta parte oscura de la maternidad creo que es importante también, yo como se los dije al principio, humanizarnos, ¿ok? Y el humanizarnos es tan claro como que a veces, un ejemplo que yo alguna vez les platiqué es que yo tengo un niño, mi hijo el más pequeño es muy comelón, o sea, come desde que yo creo que estaba en mi barriga, pero él nació y de hecho la pediatra, señora, dele así de leche, no le vaya a dar más, dele así. Y mi hijo lloraba porque tenía hambre. Y cuando creció, o sea, ya llevaba la boca abierta cuando empezaba a caminar porque ya veía comida, no sé, a unos metros y él como podía llegaba. Y hasta ahorita, o sea, él es el que me saca de la cama para comer. Entonces, en esta parte una vez yo recuerdo que llegamos aquí a casa y en cuanto llegamos es lávense las manos, los 20 minutos en la mesa, etcétera. Y un día yo llegué también cansada, soleada, también con hambre, estresada, etcétera. Ellos se fueron a jugar esos 10 minutos y yo llegué al sillón y me acosté 10 minutos y sí me puse en el celular a ver, a distraerme. Pasaron los 10 minutos, baja mi hijo, tenía como 6 añitos, y para él, para su sorpresa, fue, ¿qué haces ahí sentada? O sea, ¿por qué no has preparado la comida? O sea, tengo hambre, pero con una cara y con una molestia y una exigencia. Y yo, a ver, espérame. Yo también estoy cansada igual que tú, y también estoy hambrienta igual que tú, y también estoy acalorada igual que tú, y estoy aquí sentada desestresándome, así como tú te fuiste a jugar, porque también yo siento igual que tú, y tengo hambre igual que tú.
Entonces a mí me encantaría que la próxima vez que tú tengas hambre me preguntes qué puedo yo hacer para que la comida esté más rápido. Eso es un trabajo en equipo y a mí me encantaría y tú comerías más rápido, porque yo también soy una persona como tú. Y mi hijo lo entendió perfecto y no se lo tuve que decir en muchas palabras. Las siguientes veces yo lo seguí trabajando y eso es algo que les digo a los papás todo el tiempo. Tienes que humanizarte, tienes que enseñárselo a tu hijo, porque los niños son demandantes de manera natural, porque son muy dependientes. Aún tengas un adolescente, él sigue siendo dependiente. Y el problema es que como papás no nos miramos a nosotros, o sea, como mamá no te miras. Y aquí hay una gran diferencia entre un padre y una madre también, porque los padres, también esta parte donde él sale y él es proveedor, hay muchos padres que son más emocionales en consulta. Y esta parte donde ellos también quieren vincularse con sus hijos, quieren pasar tiempo de calidad. Hay otros padres que ellos prefieren irse a trabajar y vincularse quizá a lo mejor en las tardes un ratito de juego y ya. Pero muchas de las madres, otra vez insisto, en la cultura mexicana están muy dadas a la crianza y es donde nos olvidamos como seres humanos. Entonces es importante lo que tú quieras para ti, el cuidarte. Por eso yo te decía, busca un hobby que te haga sentir contenta. Busca una actividad física que tú consideres que es para ti la resistencia que tú puedes dar. Busca yoga, salir a caminar incluso con una amiga al parque. Reúnete con las mamás de la escuela también de repente. Yo a veces cuando voy a dejar a mis hijos me pongo los tenis y me pongo a dar vueltas en un parque que está por ahí. Y hay muchas mamás que hacen lo mismo y ellas van a veces en par o en grupo también. De hecho, en un parque donde voy se reúnen mamás también a las 8 de la mañana y ellas hacen ejercicios también porque hay un maestro que ahí les pone como ejercicios también y veo que entre ellas se conocen y todo. Y eso también es como hacer estos grupos que nos hacen en esa parte social, que nos hacen bien, es saludable. Entonces, humanízate, ¿ok? Si a ti te gusta usar labial, póntelo. Si a ti te gusta peinarte, peínate, o sea, date ese tiempo para ti. Si tu hijo tiene hambre, insisto, no tienes que salir corriendo, porque entonces estamos educando a ser niños que pues muy complacientes y después ellos muy demandantes, porque ellos creen en su mundo que en cuanto ellos pidan algo van a salir corriendo y ese problema lo van a tener en la escuela, porque allá en la escuela hay 20, 30, hasta 40 niños en un grupo y pues no se va a atender esa demanda. Entonces, en casa, priorízate. O sea, yo les digo a las mamás, por ejemplo, cuando el niño se duerme, pues yo también a veces digo, híjole, tengo 1000 cosas que hacer, tengo que barrer, tengo que bañarme, incluso el bañarse no debería de ser esta carrera contra reloj, debería de ser un gusto como comer, como comerte tu comida caliente, como irte a dormir a tiempo. Esa parte tienes que priorizarte y no me voy a cansar de decirlo en la consulta todo el tiempo. Los padres tenemos que darnos a nosotros. Con esa prioridad que le das a tu hijo, con ese gusto de darles, también date a ti. Entonces, por favor, la próxima vez que vayas con tu hijo a comprarle algo que tal vez no necesita porque ya tiene muchos juguetes y porque ya tiene mucha ropa, por favor, cómprate una blusa. La próxima vez que vayas a comprar un shampoo en casa, porque a lo mejor sí lo necesitas, por favor, cómprate un barniz para las uñas, un anillo bonito, unos aretes, una diadema, unas sombras, algo que a ti te guste. No tengas culpa por ahorrar para comprarte unos zapatos. No tengas culpa, porque eso es parte de nosotros y se lo estás enseñando a tu hijo, el quererse. Okay. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy para hacer mucho más visible todas estas situaciones de la maternidad, que quizá a lo mejor, como se ha dicho, se ha romantizado muy rosa. La presión social, yo te decía de estos comerciales, ponle atención y verás que todo es como armonioso, feliz, las familias, aparte es estos estereotipos de las familias de un papá y una mamá y de los dos hijos, y yo te decía bonitos, guapos, arreglados, armoniosos, la cocina limpia, o sea, eso es lo que nos han vendido. Y créanme que en consulta las madres, es que yo pensé que así era la maternidad. Pues no, la maternidad es difícil, complicada, agotadora, cansada. Incluso muchas madres en el camino se han dado cuenta que, bueno, yo traje un hijo al mundo porque es lo que mi familia esperaba, pero ya me di cuenta que no es precisamente lo que yo quiero. Por eso es que a veces en consulta una manera de amar a los niños es entregar al niño a un lugar seguro, donde a veces tú como madre, muchas mujeres no tienen esa función, no es un deseo que quieren o no es una meta en la vida,
y eso está muy bien. Y los niños pueden estar mucho más queridos y mucho más seguros con quien los amen. Quien consulta, no saben cuántos niños llegan a consulta de la mano del abuelo, de la abuela, del tío, incluso del hermano mayor que ya es un adulto y que son cuidados con todo el amor porque ahí es donde el niño está seguro. Y insisto otra vez, tú como mamá, priorízate, o sea, no tengas culpa de, hay mamás que se van a retiros con las amigas, hay mamás que se van de viaje con las amigas, no tengas culpa. Entonces, no quiero decir, sepárate completamente de los hijos, ve y vive toda una vida aparte, no, o sea, ve y carga batería en un viaje con tus amigas, regresa y yo te aseguro que vas a ser un mejor mamá, porque eso te hace un mejor ser humano. ¿Ok? Voy a estar leyendo aquí sus notitas. Dice Pamster, dice, maternar en un país extranjero con cero red de apoyo, no hay familiares aquí, en otro idioma, con sistemas de salud educativos diferentes desde mi embarazo y parto fue muy diferente a lo que poco sabía de la maternidad. Estoy contigo. Yo me sucedió lo mismo. Mi hijo pequeño nació allá en Estados Unidos y fue un par de amigos a visitarnos porque eran los que podían cruzar. Aparte, mi hijo nació a la mitad de semana, a la mitad del día. Fue muy complicado. Y es triste, llamémoslo así, porque pues no hay quien te visite. Cuando nació mi hijo, vinieron sí después aquí a casa a visitarme, pero no tener eso que hemos visto tanto en las películas es triste. Burnout, sí, tienes toda la razón. Gracias por recordarme esto que yo les decía, el agotamiento, no recordaba cómo se llama. Isabel Talco dice, la depresión es tan compleja que solo aquellos quienes la hemos vivido podemos comprender lo difícil que se vuelven los días, que se complican las cosas tan simples como la ropa que ponerse, bañarse, la mente se vuelve en contra de uno. Tienes toda la razón. Entonces, a veces esto lo normalizamos. Isabel, muchísimas gracias por compartir. A veces esto lo normalizamos y esto empieza por algo muy pequeño que, insisto, minimizamos hasta que nos damos cuenta que ya hemos recorrido mucho camino y que nos volvimos funcionales. Y no, o sea, no dejen pasar esta dolencia de las emociones, esta dolencia en el agotamiento, esta dolencia al salir de la cama, esta dolencia que a veces muchas mamás dicen, mis hijos son el motor de mi vida, pero a veces ni siquiera eso funciona y a veces ni siquiera eso hace que tengamos este valor para poder lograrlo, porque la depresión apaga. No lo dejen pasar. Miris Flor dice, muchas gracias por esta plática. Gracias, Miri, por estar aquí. Natalia Zavala, muchas gracias por toda la orientación, sirve mucho. Yo sé que sí, yo les agradezco muchísimo que me acompañen el día de hoy. Por acá dice Pamster, dice, muy buena charla. Muchísimo, sí. Yo creo que esto es algo importante y mencionarlo también, porque tengo la fortuna de decirles, y yo se los agradezco muchísimo, que en este espacio no recibo hate, no, de hecho no hay críticas de las mamás. De repente sí hay alguna persona que por ahí, de hecho yo les comentaba que cuando yo empecé a tener problemas en psicología infantil y terapia de juego, que me restringe mucho en aquella página, fue porque hubo personas que estuvieron acosándome a mí como persona. O sea, ya eran llamadas, incluso en el WhatsApp a medianoche, mensajes de estos videos, o sea, que incluso cambié el número de teléfono, etcétera, y bloqueé, o sea, se hizo limpieza y todo, y como yo empecé a reportar, pues Facebook de repente volteó a mirar y ahora es donde, pues al revés, ya soy yo como que estoy en el ojo de Facebook. No tengo problema por eso, pero eso es como, ya ahorita no he sufrido de esa situación, pero no he recibido hate de ninguna mamá. De repente hay papás, mamás que no están de acuerdo de repente con algún post, y esto es completamente aceptable porque al final de cuentas son opiniones. Entonces yo me siento muy afortunada porque toda la información que yo les subo, de verdad que es con mucho cariño, en esta parte humana como Mónica, en esta parte humana que también soy mamá, y en esta parte humana también que soy psicóloga, y con toda la información que yo tengo para ustedes que les puedo compartir. Sandra Bravo dice, a mí me ha costado mucho vencer la depresión y siento que me ha apagado mucho y no es fácil. Gracias por el tiempo para platicar, nos dice Ramsa, estos temas son muy interesantes, definitivamente sí. Sandra, yo espero de todo corazón que lo estés trabajando y que también tengas una red de apoyo, porque incluso, por ejemplo, una enfermedad como la depresión, necesitamos del apoyo. Y esto también de repente los niños a veces cuando llegan con papá o con mamá que de repente
no pueden porque están enfermos, en consulta hacemos saber que para mamá hay situaciones que son complicadas, pero que incluso los niños pueden ayudar. Puedes meterte a bañar, puedes hacer tu tarea, mira, vamos a hacer alguna tabla donde en el día estén tus actividades marcadas, puedes pedir ayuda a la abuela, etcétera. Y la verdad es que esto se necesita hacerlo visible, y creo que de las cosas buenas que trajo la pandemia justamente fue hacer visible la salud mental y ponerle nombre a la depresión y nombre a la ansiedad, que eso ya fue algo de lo que muchas personas salieron a platicarlo y decir también a mí me está pasando, y esto yo les agradezco porque este espacio lo hacen ustedes. Sandra, gracias por fortalecernos y por las herramientas que nos brindas. Gracias a ti, Sandra, por estar aquí. Gracias por el tiempo para platicar de estos temas tan importantes. Y Gaby García, muchas gracias, Moni, la súper importancia de validarnos y poder conectar con nosotras mismas para poder ser mejores mamás. Así es. Así que yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Ya estarán viendo acá arriba en la portada otra vez el título del tema que vamos a estar viendo, porque mayo está dedicada a las mamás, para que por favor escriban los temas que son de su interés para poderlos platicar aquí. Y junio, pues ya viene, a papá también le tocará. Así que yo les agradezco muchísimo y nos vemos la siguiente semana. Bye.